Ok. Ok. Dice por aquí. Y acá. Ok, bueno. Y vamos a compartir. Por el momento. Coménteme si ven la pantalla. Sí, profe. Sí, 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 sí. profe. Bueno. No, a modo coloquial. Bueno, bienvenidos. Vamos por acá. Bienvenidos a la clase 5 de técnicas de animación 3D. Mejor concentrémonos de una vez. Después les comento si me acuerdo. Vamos a empezar con las exposiciones y posteriormente entonces vamos a retomar lo que sería animación de la bolita y de las formas, porque hoy, como lo comenté la semana pasada, hoy empezamos ya con las asignaciones, con las entregas. Entonces, hoy con la exposición, que espero les haya ido muy bien, vamos a ver ahorita, la califico durante estos días. De hoy en 8 van a presentar la animación de formas, que hoy vamos a hacer un repaso de cómo preparar el proyecto. Y de hoy en 8, sí, formas. De hoy en 15 sería la bola. De hoy en 22 sería animación pose a pose. Dentro de un mes vamos con la propuesta. En 5 semanas vamos con Animatic. Y así vamos. Y ahora vamos en maratón. Ok, y recuerden que también tenemos que ponernos de acuerdo con los 2 sábados que no voy a estar, porque voy a participar en el taller de Blender para los egresados de Lina. Y tenemos que ponernos de acuerdo cuál día la mayoría puede reunirse. Yo tengo disponibilidad en las noches de los lunes, los miércoles y los jueves. Ok, podemos reunirnos de 1 hora, hora y media. Pero eso lo hablamos en su momento. Es parte de nuestra agenda. Bueno, vamos por orden alfabético. Ah, no. No era por orden alfabético, era por orden del progreso. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Y aquí está. Tercer cuatrimestre. Y usted lo voy a pasar aquí para tenerlo presente. Y empezamos con Ariel Gómez. Entonces, Ariel, empieza usted las exposiciones. Yo dejo de compartir y comparten ustedes. Antes de seguir, ¿me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Hay buena conexión? Bueno, entonces, empezamos con Ariel, con los planos y ángulos de cámara y estirar y encoger y anticipación. Adelante. Entonces, hay que cambiar el encuadre para tener un punto de vista diferente. Hacer una variedad. Ok. Para escoger aquí un poquitico. Que no se vea el desorden. Más bien, aquí vamos a poner. Adelante. Esperamos. Ahí se ve, profe. Estamos a punto de Me recuerden. escucho. Plan B, yo puedo compartir, se expone. Nada más me van diciendo pase diapositiva. Por eso es que nos gusta tenerlas con anticipación. Sí, y ahora sí vemos. Adelante Pero entonces. me escucho, profe, sí. También. Sí, sí. Se Ah, ve la ok. presentación y yo te escucho, no sé los demás compañeros. Ok, ok. Yo lo Listo, escucho. entonces. Ah, ok, gracias. Bueno, a mí me tocó hablar de qué son los planos y los ángulos de cámara y después vamos a hablar un poco de estirar, encoger y anticipación. Entonces vamos a empezar primeramente por los planos y ángulos de cámara. Los planos y los ángulos de cámara nos ayudan a contar la historia que queremos transmitir nosotros. Por medio de ellos nosotros podemos mostrar lo que necesitamos que aparezca en pantalla de manera clara, porque no siempre necesitamos que todo se muestre, ¿verdad? A veces necesitamos que solo se muestre una parte y también a veces eso es parte de la magia del cine o de la animación, que no se vea lo que está pasando alrededor
o cómo es que estamos logrando eso. Para eso pues es muy importante los encuadres que nosotros vayamos a utilizar. Primeramente, bueno, ¿qué sería un plano cinematográfico? Un plano es el espacio que recoge la filmación o la grabación, principalmente en relación al personaje, ¿verdad? Por poner un ejemplo, cuando vamos a grabar, se toma en consideración, en cuanto a qué tan cerca o qué tan lejos está el personaje, ¿verdad? ¿Qué tipo de plano queremos utilizar? Si queremos, que lo que prevalezca sea, por ejemplo, el paisaje, ¿verdad? Y queremos utilizar un plano general, porque lo principal que necesitamos mostrar en ese momento es lo que pasa alrededor o lo que se ve, en dónde es que estamos, o si por ejemplo lo que queremos es que se vea una mueca o un gesto del personaje, entonces vamos a usarlo más cerca de el personaje. Por eso por lo general es en relación a la persona, al personaje, lo que queremos enfocar. Y según su dimensión, ¿verdad? Pueden llamarse de diferentes maneras y eso es lo que vamos entonces a empezar a ver, los diferentes tipos de planos. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que sería un plano, un gran plano general, ¿verdad? Este es el gran plano general en el que solo se ve lo que vendría siendo el paisaje o en dónde estamos ubicados. Este plano se utiliza por lo general al inicio de una secuencia, de una película, para mostrarnos en dónde estamos ubicados, en qué espacio, en qué tiempo se está desarrollando la situación. A veces puede ser hasta un planeta desde afuera, si queremos ubicarnos en qué planeta estamos hablando de una película que ocurre en un universo en diferentes planetas. Esto nos ubica y por lo general no se ve el personaje por lo grande que son estos planos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta imagen que podemos ver acá, lo que estamos viendo es dónde transcurre, no estamos viendo a alguien en específico, porque es muy amplio, ¿verdad? Y lo que prevalece es el ambiente. Tenemos también el plano general, que es un plano que igual describe la acción y el entorno donde se desarrolla. Sin embargo, pues la diferencia es que aquí sí puede mostrarse el personaje. Puede aparecer o puede que no aparezca, ¿verdad? Pero no es tan amplio como el gran plano general, ¿verdad? Sin embargo, sí sigue prevaleciendo ante todo el ambiente donde se encuentra la persona. O sea, lo que más va a aparecer en nuestro encuadre va a ser en dónde estamos, qué está ocurriendo, ¿verdad? Eso va a ser lo principal. Sin embargo, ya aquí pues sí se logra ver el personaje con bastante espacio alrededor y de igual manera puede utilizarse al inicio de una secuencia de planos. También tenemos el plano conjunto, que el plano conjunto muestra varios personajes en conjunto y se puede apreciar parte del ambiente. Disculpen que empezó a llover. ¿Me escucho? Sí, sí me escucho. Sí, Voy a tranquilo. intentar acercarme lo más que pueda. Que no También por ahorita eso puse, tranquilo, por eso puse este encuadre, para que vean que si llueve no puedo hacer nada, estoy en la pura par de la ventana. Tranquilo. Ok. Este plano en conjunto es de los planos que no se limitan a una distancia, por decirlo de alguna manera. Podemos tener un plano conjunto medio, ¿verdad? Donde se vean a las personas por la mitad, o un plano conjunto entero, donde las dos personas se vean desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Este tipo de plano no se limita a la distancia de la cámara, sino de que denota de que hay dos o más personas que aparecen dentro del plano, a diferencia de los demás que vamos a estar viendo, que sí es por la cercanía de la cámara. Continuando, tenemos el plano entero, ¿verdad? Que es el plano en donde se puede ver el personaje desde la cabeza hasta los pies completamente, ¿verdad? No se le corta. Y el escenario no es tan importante, lo importante es que se vea el personaje completamente en nuestro encuadre. Tenemos también el plano medio que muestra el personaje desde la cintura, este,
es muy común cuando hay dos personas hablando, ¿verdad? Que se toma los dos por la mitad, desde la cintura. Tenemos el plano medio corto, que es uno de los planos más utilizados. Se agarra a la persona desde el pecho, ¿verdad? Y se utiliza mucho porque se pueden ver muy bien las expresiones del personaje, ¿verdad? Cómo mueve las manos, se le ve la cara también, que eso es muy importante a la hora de realizar una toma y por eso es de los más utilizados. También tenemos el primer plano, que ya el primer plano abarca desde la cabeza hasta los hombros y sirve para expresar más emoción e intimidad, ¿verdad? Este tipo de planos. Ya aquí estamos adentrándonos más al personaje, a lo que quiere transmitir el personaje, a lo que queremos ver, que transmita con sus fracciones, con sus emociones, ¿verdad? Sin embargo, más allá del primer plano, hay dos planos aún más íntimos, ¿verdad? O que expresan aún más las expresiones faciales, como lo es el primerísimo primer plano, ¿verdad? Que muestra al personaje desde la frente hasta la barbilla, como lo podemos ver aquí en Thanos, ¿verdad? Este plano permite que nos centremos en el rostro del personaje, que podamos notar las expresiones y más intensidad, ¿verdad? Si tuviéramos esta misma imagen desde más lejos, no podríamos, o el personaje no nos transmite lo que nos transmite al verlo así de cerca, ¿verdad? Que podamos ver la mirada y las fracciones de la cara que impone respeto, que impone seriedad, determinación, ¿verdad? Podemos hablar de varias cosas que nos puede transmitir esta imagen, y él no se está moviendo, tal vez, no está diciendo nada, pero eso es lo que logra un plano que esté más cerca, ¿verdad? Como este primerísimo primer plano. Y también, ya hablando de cercanía, tenemos el más cerca, ¿verdad? Que se le llama gran primer plano o gran acercamiento, que este es un encuadre que recoge únicamente el rostro. La cabeza completa ocupa la pantalla de manera vertical y posibilita acceder como más allá de que cualquier plano a lo que son esos micro expresiones de la cara, de la mirada, ¿verdad? De los ojos. Cuando podemos ver esta imagen, por ejemplo, es lo más cercano, ¿verdad? A poder ver, ponernos en la situación del personaje y hasta con la misma mirada que nos transmita, que el mismo personaje, pues, demuestre su talento emotivo y nos muestre sus expresiones, ¿verdad? Se utiliza mucho cuando alguien va a morir o algo así. O sea, un momento muy, muy emotivo, ¿verdad? Y es el plano tal vez como más cerca que tenemos. Además de no podemos dejar de lado el plano detalle, ¿verdad? Que el plano detalle es un plano que se cierra para que el espectador pueda ver alguna acción o algún objeto que necesitamos que vea, ¿verdad? Es como un spoiler, porque casi siempre que se utiliza este plano es para que usted vea y no obvie algo que necesitamos que usted vea para entender la trama. Entonces, que se le cayó algo, que se quedó sin balas el soldado, que está sangrando, que le hicieron una herida, ¿verdad? Entonces, son cosas que necesitamos que el espectador no pase de lejos, para eso se utiliza el plano detalle. También tenemos lo que son ángulos de cámara, que un ángulo de cámara es la posición y angulación de la misma cámara de fotografía o de cine. Pues también, según la angulación, podemos clasificar las tomas. Por ejemplo, tenemos el plano frontal, que es cuando el personaje se encuentra totalmente de frente a la cámara, ¿verdad? Que usted lo graba totalmente de frente. Es fácil de entender. También tenemos el plano lateral, que es cuando la cámara toma al personaje de costado. Se utiliza mucho en secuencias donde la cámara va con el personaje caminando
por cierto lugar y el personaje va de medio lado, ¿verdad? También tenemos el plano 3/4, que el personaje está como intermedio entre estar de frente y estar de lado, como vemos aquí en la imagen. Está como de costado, pero también parece como que está de frente, es un intermedio. Ese sería el plano de 3/4, según la posición de la cámara. Ahora, también tenemos planos según la altura de la cámara, ¿verdad? Entonces, este es el plano a nivel, que está al mismo nivel del personaje, totalmente a la altura del personaje, que es el plano a nivel. Tenemos también el picado, que la cámara se posiciona en diagonal arriba del personaje, ¿verdad? Y tenemos también el plano contrapicado, que está en diagonal, pero por debajo del personaje. Y además de estos picados y contrapicados, tenemos unos planos que son totalmente arriba, totalmente abajo, como es el cenital, que está totalmente arriba de los personajes. Se utiliza mucho para, para que se pueda ver una batalla, por ejemplo, una pelea completa desde arriba, o en esta escena como es un baile y queremos que vean a todas las personas desde arriba. Entonces, para eso son importantes. Y también tenemos lo contrario a que sería el nadir, que se posiciona totalmente abajo del personaje, ¿verdad? Que vendría siendo lo contrario. Aquí yo también tengo un video que muestra un poco todo lo que hemos hablado, y para que ustedes le pongan mucha atención, porque eran todos los que vimos acá. Me dicen si se escucha la música. Sí, Vemos, ok. escuchamos. Este es el frontal. Ok, dejémoslo ahí. ¿Está bien?
ahí veíamos varios de los movimientos de cámara de Martin Scorsese, todas son películas de Sí. Scorsese y cómo se utilizan, ¿verdad? Cómo a veces el contrapicado, ¿verdad? Demuestra la superioridad de uno de los dos, ¿verdad? Da ese efecto, este, y cómo puede eh, mejorar, eh, ya sea en una animación o una película, la narrativa. Ok, ahora pasaríamos a la parte de estirar, encoger y la anticipación. ¿Verdad? Esto es ya propiamente de animación. Entonces, bueno, primeramente quiero utilizar esta pelota para explicar un poco más fácil, ¿verdad? Algunas definiciones. Bueno, en este caso solo se está animando el movimiento, ¿verdad? Que es mover el objeto de un punto A a un punto B. Pero ya cuando le damos algunas otras propiedades, cobra más vida, ¿verdad? Esa pelota que solo se está moviendo de arriba abajo. Por ejemplo, la anticipación, como lo pueden ver en la misma pelota, se usa para preparar a la persona que está viendo que se va a realizar una acción. Por ejemplo, lo podemos poner un ejemplo, un carro. Cuando un carro va a arrancar, el carro no echa para adelante de un solo, sino que como que echa un poquitito para atrás y arranca hacia adelante. Igual cuando alguien va a lanzar una pelota, la persona se hace primero para atrás y después lanza, hace la mano hacia atrás y después la lanza hacia adelante. Entonces, básicamente, esto prepara a la persona que está viendo a que se va a realizar una acción. Y esto es en lo que consiste la anticipación. Ahí lo podemos ver con esta pelota como al principio solo se movía de arriba abajo, ahora se hace un poco hacia abajo antes de subir, ¿verdad? Esa es una anticipación. Ahora, otra de las cosas que podemos agregarle son las acciones complementarias, que también es un principio de animación. Eh, Estas son técnicas de animación que se relacionan estrechamente, ya que ambas ayudan a que el movimiento sea más realista. En el caso de una pelota, la acción complementaria que vendríamos aquí es el rebote, ¿verdad? Entonces, para que se vea más realista, le estamos agregando un rebote. Ya tenemos la anticipación y el rebote. Si fuera otro tipo de movimiento, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un rebote o una acción complementaria. Por ejemplo, si estamos moviendo de lado a lado, podríamos agregarle otro tipo de acción complementaria, ¿verdad? Como un bambú que se mueve y la acción que hace, ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que ser un rebote, pero sí son cosas que se relacionan muy estrechamente con el objeto y la animación que le queremos brindar. Y tenemos el estirar y encoger, que esto pues agrega a una animación la idea de el peso que tiene y la flexibilidad, ¿verdad? Se puede aplicar a un objeto simple como es esta bola, pero si ustedes ven ya se ve totalmente diferente al principio, que solo la teníamos hacia arriba, hacia abajo, ahora se como da la sensación de que está rebotando, ¿verdad? De que tiene peso, de que cuando baja está botando, como lo haría una pelota normal. Lo importante al aplicar este principio es que el volumen del objeto no cambia cuando se estira o se encoge. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos este ejemplo de esta pelota que tenemos animada acá, cuando ella sube se ve más aplastada y cuando baja se ve, cuando sube se ve aplastada como estrechamente, como delgadita. Pero eso delgado se le suma arriba y abajo, por eso se ve más alta, porque el volumen es el mismo. Entonces lo que hacemos es que se le baja hacia los lados, pero se le suma arriba y abajo. Y cuando baja, se le suma hacia los lados y se le resta abajo y arriba. Entonces se ve como estripada, ¿verdad? Pero el volumen es el mismo. Entonces, bueno, esta le hice en After Effects, entonces nada más uno le suma ahí al objeto en X o en Y y se mantiene el mismo volumen. Y por último les muestro la diferencia aquí que podemos ver entre la primera pelota que solo tenía movimiento, la que tiene la anticipación, ¿verdad? Ya la que tiene anticipación de acciones complementarias y la última que tiene
todo esto y el estirar y encoger, ¿verdad? Estos son principios que le dan vida a una animación y nos ayudan a que quede más realista. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Ahora sí, ¿alguna pregunta, compañeros? Es que apagué el micrófono para que no se escuchara la lluvia. Ustedes me dicen, muy, muy buena la presentación de Ariel. Ojalá todos la hagan así. Está muy bien, Ariel. Me impresionas. Muy bien hecho. Muchas gracias, De hecho, profe. duraste como 15 minutos o más y es lo ideal. Por cualquier cosa, si solo se nos va hoy en exposiciones, no creo, pero si se nos fuera o por alguna eventualidad que se vaya la luz, entonces recuerden que, y por dicha apoyado la CID, lo que pueden hacer es grabar un video de la exposición y subirlo al mismo enlace de Blackboard y con eso ya sería el plan B, hacen su presentación o su entrega de la exposición. Por si acaso hasta yo me quedara sin luz por la lluvia, ¿verdad? Todo puede pasar. Entonces, como plan B, grabar los videos exponiendo y los suben también al plan. Y yo los compartiría y con esa entrega ya tienen derecho al frontal. ¿Alguien que quiera preguntar algo a Ariel? Que se esforzó mucho, hizo un trabajo muy bonito. Creo que está muy bien. Seguimos con cuáles son los movimientos de cámara y puesta en escena por parte de Melissa Aguiar. Adelante. Tengan preparado todo, ¿verdad? Ya la Voy presentación a, abierta y los enlaces y todo lo demás. listo, voy a compartir pantalla. Ok, está bien. Voy a apagar el micrófono. Ok. Ok, me pueden avisar si se ve. Ok, un momento que... Listo. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar de los tipos de movimiento de cámara y el tercer principio de animación, que sería puesta en escena. Ok, comenzando con los tipos de movimiento de cámara. Antes que nada, quiero hablar de qué es la cámara. La cámara es un aparato o dispositivo que permite captar, registrar y reproducir imágenes, según sean los servicios y tecnologías de cada equipo. Podemos hablar de cámaras fotográficas, cámaras de televisión, cámaras de cine, cámaras para grabar cosas deportivas, para grabar blogs y etcétera, etcétera. Existen muchos tipos de cámaras. Yo les voy a hablar de 4, pero existen muchísimos más. Bueno, empezando con las cámaras reflex o DSLR, que estas son las cámaras que se consideran las profesionales durante años, se han considerado las profesionales, y este tipo de dispositivo en su interior tiene un mecanismo con un sistema por el que la luz entra por el objetivo, se refleja en el espejo y llega al visor. Luego tenemos las cámaras mirrorless, que estas se pueden considerar como la principal consecuencia, la principal competencia, perdón, de las anteriores, ya que estas se consideran más compactas y ligeras que las reflex. Este tipo de aparatos tienen como ventaja que al tomarse una fotografía o al realizarse un video se puede apreciar el resultado en una pantalla que tiene el dispositivo. Entonces esa es como la diferencia, la principal diferencia entre estas dos. Luego las cámaras digitales compactas, que estas cámaras son como las más sencillas y las más manejables. De hecho, es lo mejor para cualquier usuario que tenga una experiencia con cámaras, en fotografía o en video, lo que sea. Lo más adecuado es empezar con este tipo de cámaras, ya que son muy manejables y muy sencillas de usar. Ahora, las cámaras instantáneas. Bueno, las cámaras instantáneas son el tipo de cámaras que imprimen la fotografía en cuanto se hace y se imprimen en las famosas Polaroid, y nos ahorra el tener que ir a un lugar donde nos saquen la fotografía o que nosotros tengamos que gastar tinta de nuestra impresora, pero sí habría que gastar en el papel de las Polaroid y la instalación de estas en la cámara instantánea. Bueno, ahora les voy a hablar de los tipos de movimiento de cámara, empezando con dolly y tracking. Este es uno de los movimientos más clásicos en el cine,
que consiste en que la cámara va a estar en un tripié y que el tripié va a tener un riel que puede tener una forma circular o recta. Ese tipo de movimiento se usa más que todo como seguimiento de personaje o de un objeto en escena, y el concepto dually, al añadirse in o out, quiere decir dually in, acercarse, y dually out, alejarse. Y el tracking es el seguimiento del personaje o el objeto en escena. Ahora del paneo, que en este caso la cámara se coloca en un tripié y el tripié es el que queda estático. Lo que se va a mover o realizar el movimiento va a ser la cámara sobre su propio eje. Se va a mover de izquierda a derecha de manera horizontal, imitando como el movimiento de nosotros cuando estamos parados y viendo de izquierda a derecha. Luego tenemos el movimiento tilt, que igual que el anterior, la cámara va a estar colocada en un tripié estático y lo único que se va a mover es la cámara. Solo que a diferencia del anterior, esta cámara se va a mover de arriba abajo, también imitando la misma visión del ser humano de ver abajo para arriba. Luego tenemos el pedestal, que en este movimiento la cámara se coloca sobre un tripié de nuevo estático, pero en este caso tampoco la cámara se va a mover, sino que se va a mover el pedestal en donde esté la cámara, como se ve en la imagen, donde nada más se sube la cámara y se baja. Ahora voy a hablar un poco del Dually Zoom, que esto es un gran combo entre el zoom y el Dually. Es muy clásico en el cine y este crea como un efecto vértigo, pero antes de hablar de eso voy a hablar de que como es una combinación del Dually y con el zoom, pero a lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que si se realiza un zoom out, se va a realizar un Dually in, y si se hace un Dually out, se va a realizar un zoom in. Esto crea un efecto vértigo que hará que el fondo se alargue, mientras que el objeto que tenemos enfocado se va a hacer como más pequeño. Y ahora les voy a poner un video que habla un poco más de esto, que es muy interesante, dando más ejemplos visuales. The most disorienting and flashy camera techniques of all time. And it shows up in some of the most beloved scenes in cinematic history. It's famous for its bizarre look, but the shot also teaches us a lot about filmmaking. It shows the different kind of lenses and how to use them, it enhances the emotion of a scene, and it can be used in subtle places you may not have even noticed. Let's see how. The dolly zoom, or sometimes called the vertigo effect, started in Hitchcock's film Vertigo in 1958. You need a smooth track and steady zoom to pull it off nicely, which is why it wasn't developed sooner. The shot is essentially an optical illusion, caused by zooming in or out on the camera lens while tracking the camera forward or backward. The result is the foreground stays in the same position while the background appears to squeeze or stretch, depending on which direction you go. It actually teaches an important principle of filming, camera lens. If you ever wanted to see the difference between wide-angle and telephoto lenses, a simplified example would be to observe a dolly zoom. Compare how it begins to how it ends. The dolly zoom shot can start like a telephoto lens, where the camera is far away and the focal length is bigger. There's less background in sight because the lens concentrates on a smaller portion of it. But when you change focal length by zooming out while also pushing the camera forward, you can observe more of the background while keeping the foreground in the same place. The result is filming the same thing, but the camera expands to see more of the background. The change in focal length takes in a wider area, so you go from a telephoto shot to a wide-angle shot. You generally use telephoto in close-ups to keep attention on the foreground. When you move the camera around while using a telephoto lens, the background whips quickly behind the foreground because the camera takes in less of the background. It makes for some pretty cool shots. People also tend to look better in telephoto because their faces aren't stretched by the wider lens. Wide angle takes in more of the background, so it's better for outdoor shots when you want to capture the landscape. So each lens is a trade-off. The dolly zoom captures the transition from one kind of lens shot to the other, and it leads to different emotional responses for the viewer. Vertigo uses the dolly zoom to give a sense of height. This increase in height perfectly embodies how the telephoto has a more narrow view of the background. So we go from capturing a lot of the background to capturing very little. The result is a dizzying optical illusion. The shot is unsettling, even a little bit nauseating for some, because it's physically impossible to experience without some kind of lens alteration. In Goodfellas, the diner scene becomes all the more confusing as the landscape shifts around them in impossible ways. Just as Henry's world is crushing and his paranoia grows, the impossible movement of the diner shows just how disoriented he feels. The zoom makes the world literally close in around him as getting caught seems almost inevitable. As I mentioned before, the wide-angle lens makes people look a bit off. With the famous dolly zoom in Jaws, the shot
shifts to a wide-angle look, which makes his face look just a bit more stretched and unnatural, and it unconsciously adds to the rest of the freakiness of the shot. Those three examples, Vertigo, Jaws, and Goodfellas, are the go-to examples whenever anybody mentions the dolly zoom. The problem is that when teaching the shot, the examples usually stop there, which is a shame because it makes the shot seem like a one-off effect for legendary movies. But it's actually a lot more versatile and common than that. Its out-of-this-world visual look makes it commonly used for the supernatural or the feeling of a drug trip. I particularly enjoy its use in The Lord of the Rings because the widening of the holes in the trees gives the visual feeling that the forest is opening up a portal for the enemy to come. It's almost always used at a movie's climactic epic moment, so if your hero fails, it adds to the punchline. Sorry, we're closed! The shot has even found its way into animation. Brad Bird uses it extensively in his films. The food critic flashback gets enhanced with a dolly zoom effect to simulate the transportation from one world to another. Animation, particularly computer-generated, has a distinct opportunity to use the photo in interesting ways because of animation's complete control of object placement. As Remy relates to Chef Gusteau, the dolly zoom is no longer used to disorient the viewer, but to show them get physically closer together, indicating a relationship is born. The Incredibles has a seemingly impossible dolly zoom as Mrs. Incredible gets closer to the temptation. Both instances are non-disruptive, but also draw our attention to certain parts of the shot with its trademark squeezing effect. The dolly zoom is certainly a fantastical shot at the disposal of the filmmaker, but remember, it's more than just a cheap trick. Alfred Hitchcock used it for depth, Scorsese used it to show paranoia, and Brad Bird used it for visual cues. So be on the lookout for it. Thanks for watching. Bueno, ahora continuando con la presentación, espero que les haya quedado un poco más claro el efecto del vértigo que causa este tipo de movimiento. Y bueno, continuando con el follow shot, que esto más que un movimiento de cámara es más que todo como un encuadre, que consiste en el seguimiento del movimiento o el personaje en escena. Este tipo de encuadre o movimiento lo podríamos decir porque también es una combinación de todos los movimientos mencionados anteriormente. Se podría decir que es un poco más fácil en animación que en live action, por así decirlo, porque los programas de 3D, de animación o de cualquier tipo, nos permite llamar una cámara y manipularla a nuestro gusto, permitiendo más facilidad a la hora de seguir un objeto en escena. En cambio, en live action las cámaras tienen sus límites en cuanto a movimiento y al seguimiento. Entonces puede ser que este tipo de shot, por así decirlo, quede mejor en animación que en live action. Bueno, y ahora les voy a hablar del tercer principio de puesta en escena. Bueno, ¿en qué consiste este principio de animación? Se basa en la presentación de cualquier idea de una forma clara con el objetivo de que el espectador no se distraiga y se centre en lo verdaderamente importante en escena. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como animadores tenemos que tener cuidado el encuadre que vayamos a hacer en nuestra animación. Por ejemplo, ya podemos usar de ayuda las sombras, las luces, los movimientos de cámara también, los ángulos, de todo un poco, pero cuidar siempre que el espectador no se distraiga y que se centre en lo que es importante para la historia o lo importante en la animación. Con esto tenemos que cuidar, por ejemplo, el detalle en la escena, en el fondo de la animación, por ejemplo, que no haya mucho detalle, porque el espectador se puede distraer con esto y perderse en lo que está pasando en la historia. Cuidar también el tiempo de la animación, que todo se vea claro, por ejemplo, si tenemos bastantes animaciones consecutivas, cuidar que cada una salga después de que la otra termine, para que el espectador no se pierda a la hora de ver la animación. También hay que cuidar, por ejemplo, la actuación, los ángulos, posición de cámara, también los movimientos, saber qué movimientos de cámara vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Y yo les voy a hablar, bueno, les voy a poner otro video que habla un poco más de este principio. Principles of animation. Staging is fundamentally the most important principles to be kept in mind while planning a scene for animation. Always stage an action so that it's unambiguous. This principle applies extensively to many areas like acting, timing, camera angles, and scene setup. If you're staging a character or a personality, make sure it's recognizable. Like in this example, a strong pose or action clearly communicates to the audience the attitude, mood, or idea of the character.
A clear silhouette also helps in communicating the pose and thus making the action unmistakably clear, as compared to the example on the right where the silhouette isn't clear. So keep in mind, a better silhouette and a strong pose reads better. Let's watch a scene from this example. Now in this scene, we try to guide the audience at the mise-en-scène. Take control of what the audience looks first. So at first, you see the main character watching TV. Second, the rat appears and the character reacts, and then the cat pops out. This control is achieved through staging. Few other things can aid in staging your scene better, like the effective use of long, medium or close-up shots, as well as camera angles also help in conveying the story. Do not confuse the audience with too many actions at once. Use one action clearly and get the idea across. Care must also be taken in background design so that it isn't obscuring the animation or competing with it due to excess detail behind the animation. While animating a scene, planning out with rough thumbnails always helps. Thumbnailing your scenes in advance acts as a blueprint and gives clarity to the idea you want to convey. It also brings clarity to the storyboard of your scene. One can also resolve the initial timing and composition of the scene using this process. This sums up the staging principle. Hope you enjoyed it. Kindly go through the other videos to know more. Y bueno, ya vieron la importancia de ese principio, ¿verdad? Hay que cuidar mucho como nuestro trabajo como animadores, hay que cuidar mucho lo que se haga en este principio. Y ya para finalizar, bueno, aquí está la lista de referencias que yo la añadí por si acaso. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien hecho, me gusta mucho. Van exponiendo bien, se están luciendo, mejor que el cuatri pasado. ¿Alguien que quiera comentar algo? Gracias, profe. Bien hecho. Si estamos bien, ya llevamos 1 hora. Entonces continuamos con Sebastián Quispe y cómo hacer un buen storyboard. ¿Está por aquí Sebastián? Sí, profe, es que yo había entrado tarde porque había tenido unos problemas con la luz. Entonces, Déjeme para ponerlo presente en este momento, para que no se me olvide. Marcar asistencia. Sí, aquí está, ya está presente, ya lo corregí. Bueno. Adelante, Sebastián, cuando gustes. Compartimos pantalla, podemos prender la cámara. sí, Y ya voy a la compartir pantalla. exposición sería, si vamos por la mitad. Ok, ¿cómo hacer un buen storyboard? Adelante. Voy a apagar el micrófono para que no se escuche la lluvia. Ok, adelante. Ok, entonces, bueno, antes de hablar de cómo hacer un buen storyboard, hay que primero conocer qué es un storyboard. Ok, un storyboard es un esquema visual para un video. Se compone de una serie de imágenes en miniatura que se muestra de lo que va a suceder en escena, de principio a fin. También se pueden incluir notas sobre lo que va a suceder en cada escena, ya sea como acciones entre los personajes, diálogos e incluso se dejan anotaciones para los animadores. Podríamos decir que se parece como mucho más a un cómic. Los elementos de un storyboard pueden ser más simples o más complejos. Por lo general están dibujados a manos, aunque algunas personas prefieren utilizar el software para crear sus imágenes. Tanto si se realiza a mano o a través de un software, el objetivo es crear la representación gráfica de un guión. Entonces, ¿cómo hacer un storyboard de animación? Lo primero que se necesita es un guión, ya que sin el guión no se va a poder iniciar un storyboard porque es la herramienta esencial en su creación. Lo necesario es plasmar las escenas en el recuadro de los formatos, ya sea a mano o en un ordenador. Siempre se tienen que dejar los espacios en blanco para las anotaciones abajo de cada una de las escenas, para, bueno, como dije, escribir los diálogos y anotaciones. Además, el storyboard de animación sirve para poder explicar de una manera más detallada y precisa lo que sucede y lo que queremos transmitir. Ahora, seguimos con los elementos de un storyboard. Tenemos la historia, la línea de tiempo, diálogos y textos, personajes y detalles de cámara. Ok, como he mencionado, un storyboard sirve para organizar de una manera más visual lo que va a suceder en cada una de las escenas y tener una guía para que en el momento de animar ya no sea tan complicado.
Entonces, empezamos con la historia. Ese es el primero y el más importante de los elementos del storyboard. Al disponer la historia que quieres contar, se puede ver de una forma más coherente y visualmente de lo que estás hablando, como por ejemplo en este video. Ahí se muestran, por ejemplo, estas líneas que los personajes de atrás van a irse avanzando y abajo se muestran las escenas, el tiempo de cada una y los movimientos de cámara. También se pueden ver ya por atrás los fondos que se están trabajando. Ok, seguimos con... bueno, y pues la línea de tiempo que se muestra ahí, como cada vez que se cambia de cámara, ahí se ve, voy para ponerlo. En esta, ves que al principio sale escena 264 y 265. Bueno, esa es la línea de tiempo que ellos van a ir siguiendo. Ahora, seguimos con los personajes y los diálogos de texto. Entonces, al crear uno, la mayoría de los guionistas utiliza un bolígrafo y un lápiz en esta creación para los personajes. Se plasman primero a mano, ya que es más fácil, y ya una vez estén bien trabajados, detallados, ya de una vez los pasan a los software para la creación del storyboard, como vemos aquí. Ahorita pongo el video. Entonces, voy a ponerlo ahorita. Bueno, como pudimos observar, incluso algunas veces los animadores no son fieles totalmente al diseño de los personajes. Como podemos ver aquí en esta escena, simplemente se dibujó una figura humana para seguir dando la continuidad, ya que aquí no es donde más tenemos que detallar la animación, sino va a ser ya cuando se vaya a animar completamente. Y los diálogos y textos. El diálogo es otro de los elementos del storyboard muy importante, ya que no solo se muestran los personajes de la historia, sino que también se enseña lo que van a decir. La representación gráfica puede ilustrar el tono de voz que utilizan los personajes, como el volumen, palabras, sentimientos que pueden producir, como ira, sarcasmo y emoción, como podemos ver en estas escenas. Ahí dejan las anotaciones de las acciones, incluso los diálogos que pueden tener entre los personajes. Creo que salen, no, es más al principio, aquí. Ahí abajo. Ok, bueno, siguiendo, me salté en la pasada la explicación de la línea de tiempo. Bueno, si ya bien mencioné, bueno, antes en el primer punto, que la línea del tiempo es básica para el storyboard, es porque con esta herramienta podemos definir exactamente qué va a ocurrir en cada uno de los puntos de esta producción. De hecho, la línea del tiempo no es más que una serie de anotaciones de tiempo, la duración y aparición de personajes en pantallas o el tiempo de transición entre una escena y la otra. Y ahora seguimos con los detalles de cámara. En cuanto al uso de cámara en un storyboard, perdón, profe, Sí, sí. se sabía que había el internet. Ok. Perdón, ok. Sí. Voy desde el principio. En cuanto al uso de la cámara en el storyboard, hay mucho que decir, ya que en este se va a definir concretamente dónde debe colocarse la cámara y cómo debe ser cada uno de los planos. También puede definir cómo se darán las transiciones,
cuánto va a durar cada plano y cómo deberá dirigirse la atención, como podemos ver en este ejemplo. Profe, ¿se escucha otra vez? Ok, perdón. Ok, entonces en los tipos de storyboard tenemos este ejemplo que es de viñetas, donde no se centra tanto en los movimientos que van a realizar los personajes, sino más que todo nos vamos a centrar en los diálogos y en las acciones que realiza escena por escena, sin enfocar tanto en el movimiento. Y ya también tenemos el tipo de con animación, donde se va a detallar pues claramente más el movimiento. Ahora, seguimos con los mejores programas para realizar un storyboard. Estos serían ya con softwares. Por ejemplo, tenemos FrameFrog, está TomBomb Storyboard Pro y Híjole, se nos quedó congelado. Déjeme ver un momento. A ver la presentación. Un momentito. Ah, qué vida está. Las conexiones, trabajo de investigación. Ah, no, es que no lo tengo. Ah, bueno, ay. Dame un momento. Deme un momentito, chicos. Vamos a ver. Los demás sí me escuchan y me ven. Sí, profe. Bueno, ahí continuemos, porque el tiempo se está yendo. Vamos con José David Jiménez. Jimmy. Ah, no, Jimmy, no fue. Voy a escribirle un mensajito por el grupo al compañero mientras se va preparando José David Jiménez. Un momentito. Está bien, profe. Adelante. Solo déjeme mandarle primero el mensaje. Ahí se ve, profe. Un momentito. Un momentito. Ok, gracias. Un momento, porque yo soy el que no estoy conectado. Un momentito. Y acá continúo. Y, ok, todos ven, escuchan. ¿Sí? Adelante entonces, José David. Vamos. Apago también el micrófono para que no se escuche la lluvia. Está bien. Ok, yo hoy les voy a decir como que, bueno, a mí me tocó exponer sobre el pipeline de producción 3D. ¿Qué es un pipeline? El pipeline es un proceso en el que se mueve una idea a un proyecto final
En una animación, el pipeline es el proceso por el que se piensa llevar a cabo las tareas, y cuando se habla de un proceso se refiere a que las tareas se llevan a cabo, que tienen que tener un orden y algunas tareas dependen de otras. Para un proyecto de animación es necesario tener un pipeline para llevar una idea desde cero a una animación final. El pipeline de animación se divide en tres fases. Tenemos la preproducción, la producción y la postproducción. Este es un ejemplo de un pipeline de una producción. Este es un poquillo complicado, un poquillo, porque algo sí se entiende, pero les voy a explicar un poco más sencillo. Una manera más sencilla de entender es usando de ejemplo la cadena de producción en una fábrica. Entra materia prima, seguidamente esta es modificada por las máquinas y pasa por diferentes procesos para finalmente convertirse en un producto terminado. El objetivo es que el pipeline sea la grasa que permita a toda la maquinaria de producción estar bien lubricada para que ésta funcione eficientemente, sin contratiempos, de manera previsible y con un mínimo de downtime o tiempos muertos, así como de mantener la misma calidad siempre. La importancia de un pipeline en un proyecto de animación es que al implementar un pipeline, o por lo menos establecer las bases, nos puede traer muchos beneficios a largo o corto plazo. Esto debido a que todo estará organizado y se llevará una documentación o evidencia del proceso, y de esta manera lograr ver si todo se está cumpliendo conforme a las expectativas, y de no ser así, encontrar la manera de solucionar los problemas. El objetivo final de un pipeline es evitar todos los errores que se puedan ocurrir por una falta de organización, y esto aplica para un proyecto personal o para un proyecto en una empresa. En los proyectos de animación ya más grandes en una empresa es necesario tener un buen pipeline, por lo que se requiere una persona encargada. El, el desarrollar un pipeline toma tiempo y no es tarea fácil. Las personas que normalmente los diseñan o los mantienen, normalmente son gente extremadamente organizada y atenta al detalle. Un pipeline se da naturalmente al haber dos o más personas trabajando. Es tarea del pipeline manager observar cuáles son los procesos que ya hay, cómo se están dando para que, de ser viables, se construya a partir de ellos y se siga construyendo. Ok, aquí tengo esta imagen que se las voy a explicar un poco un poco rápido. Que como podemos ver tenemos la preproducción, la producción, los pasos de la producción y los pasos de la postproducción. En la preproducción, pues tenemos una idea, algo que se nos ocurrió, que hay que crear una historia, qué queremos, cómo vamos a enseñar ese mensaje. Ok, el storyboard, que cómo vamos a querer enseñar ese mensaje visualmente. El animatic, después seguimos con el diseño de esta animación, que pasamos con el layout, el modelado, el texturizado, el rigging, la animación, los VFX, las luces y el renderizado. Este, y por último vienen con los pasos de la postproducción, que tenemos la composición, los efectos en 2D, la corrección de color y el resultado final. Ahora les voy a explicar más en detalle cada uno de estos y resumidamente cada uno de estos. El surgimiento de una idea. En el momento en que tenemos una idea, tenemos que pensar en cómo llevarlo a cabo. ¿Qué mensaje queremos transmitir? ¿De qué forma? Y ya pensar en algo. Después, nuestra historia. Tenemos que crear una historia que, que vaya acorde a nuestra idea,
Y dentro de crear la historia viene también lo que es el guión. En muchas ocasiones se hace un guión. Y ya una vez que tengamos el guión, pues podemos empezar a hacer nuestro storyboard, que, que es la idea clara de lo que se quiere realizar visualmente. Cuando ya se tenga el storyboard, podemos seguir con el animatic, que esto nos permite saber si una escena o sonido o variantes relacionadas al tiempo de la animación están bien o se debe hacer algún cambio en ella. ¿Ok? Después entramos un poquito a lo que es ya la producción, que vamos con el layout, que esta etapa es la en la cual se determina la posición de los personajes, se planifica la puesta en escena, los tiempos, así como el ángulo y la posición de la cámara, de dónde proviene la luz y cómo se proyectan las sombras. El modelado es una etapa importante, ya que queremos representar nuestro concept art eh, en, en 3 dimensiones, tanto los personajes como elementos en la escena. Y seguidamente vamos con el texturizado, que es importante darle a nuestros modelos en 3D texturas, así para darle más vida a nuestra animación en algunos casos. El rigging, tal vez algunos ya la conocían, otros no. El rigging, este es un paso muy importante en un proyecto de animación, ya que es cuando le damos la posibilidad de movimiento a nuestros modelos. Ok, se le llama rigs a cada creación dirigida a un movimiento en particular. Por nombrar algunos, están los rigs de piel, los rigs para músculos y las extremidades. También hay rigs de movimiento de cabellos, de movimiento de ropaje, que se mueven con el viento, y extras también. Y luego de tener el rigging, podemos proseguir con la animación, que en esta etapa es cuando se decide cómo va a ser el movimiento de los personajes o elementos en nuestra animación. Y conforme se había estipulado en los procesos anteriores, como en el animatic y así, se le da vida a los modelos en 3D. Los VFX, estos son los efectos visuales que le queremos dar a nuestra animación con el fin de crear una visualización del contenido más llamativa para el público, ya sean explosiones, como en este caso, yo elegí una imagen que me pareció bonita y que al esa mariposa estar iluminada llama completamente la atención de todo el render. Este, Tenemos la iluminación, que la iluminación es una parte que nos puede transmitir emociones y también crea ambientes con el simple hecho de elegir la intensidad y el color correcto. En esta imagen que yo tengo aquí, es un mismo cuarto con iluminación diferente y las 6 dan 6 ambientes diferentes, ya sea uno tenebroso, uno cálido, rústico, abandonado. Y pues la iluminación es muy importante en una animación. El renderizado. Una vez esté lista la animación, se puede hacer un render de las escenas para ver cómo es el resultado, si hay que repetir algo o en qué nos equivocamos. Eh, Ahora vamos con la postproducción, que viene, dentro de ella viene la composición, que consiste en recopilar una serie de elementos gráficos y unirlos todos para conseguir un mejor acabado o un efecto que de otra forma no habríamos podido conseguir. Extras, se le puede decir. Después los efectos en 2D, que aquí se añaden los efectos especiales que son de 2D, tales como chispas, efectos de cámara, lluvia, entre otros. Y luego seguimos con la corrección de color, que la corrección de color es muy necesario que en una animación todas las escenas tengan los colores lo más parecido posible.
ya que parezca que ya sea nuestro fin o ambiente que le queremos dar a la animación y que cada escena tenga cierta semejanza. Después tenemos el resultado final o el final output, que este ya es el último paso, es la manera en la que el público va a ver nuestro trabajo y más específicamente es nuestro resultado final, que aquí tengo un ejemplo de cómo comenzó y ya el resultado final de todo. Aquí yo quería destacar que un pipeline no está restringido a los proyectos únicamente, a los proyectos de animación, sino que muchos artistas consciente o inconscientemente desarrollan sus propios flujos de trabajo. Digamos, la administración de la información, el repositorio y nombrado de archivos, la organización de información para transferir los assets digitales entre programas, los scripts de automatización que se usan para ciertos procesos, etcétera. Esto se le puede decir que es un pipeline a nivel artista. Ahora les voy a hablar un poco del otro tema que me tocaba, que son los arcos en la animación, que este principio, el principio de arco en la animación está basado en los movimientos naturales que siguen una trayectoria circular, por lo que cualquier movimiento tendrá que tener cierta curvatura para dar la sensación de realismo. Casi nada en el mundo real se mueve en línea recta, y mucho menos en la animación. Sin arcos, las animaciones serían rígidas y muy mecánicas. En la animación 3D, que es este curso, existen muchas herramientas automatizadas que ayudan a crear arcos en función de la velocidad de cada trayectoria. Aquí, aquí yo les puse una imagen de un movimiento recto y un movimiento con el arco. Y aquí tengo otro ejemplo, que es un poco más llamativo, que el arco viene donde él va bajando, pero vuelve a subir otra vez. No es un movimiento en línea recta. Y ya por último, tenemos la acción secundaria en la animación, que consiste en añadir acciones completamente complementarias a la acción principal. Añadir una acción secundaria en la animación le dará más énfasis y vida a la animación principal, creando movimientos adicionales. Ok, igual, en cuanto a la animación 3D, este principio se aplica en simulaciones dinámicas y scripts para controlar la acción secundaria. Aquí les voy a explicar, digamos, en esta imagen, la acción principal es el zorro, que es lo que me parece que es sorprendido, pero la acción secundaria es que se le salen los ojos de lo sorprendido que está. Aquí tengo otro ejemplo que el dragoncito está como preocupado, decepcionado, triste, como lo vean ustedes, pero su cola, su cola también hace énfasis en que está triste. Y ya eso es una acción secundaria en la animación. Y pues bueno, esa fue mi presentación. Gracias por poner atención. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Felicidades. Bueno, continuemos con Jimmy. ¿Y qué es pintar huesos? Adelante, Jimmy, ¿estás por acá? Me regala un momento, por favor. Ok, solo que, pucha, andamos con el tiempo talladito. Sí, voy. O pasamos a alguien más para que termines de prepararte. No, listo, profe. Ok. Ok. Bueno, hola compañeros y profesor y compañeras. Les voy a hablar de lo que sería el pintar huesos o pintar pesos, lo que sería la animación 3D. Bueno, para iniciar, debería de darles una pequeña explicación de lo que es la animación con huesos, ya que este proceso comúnmente se hace en personajes que tienen animación con huesos, o los huesos es una parte muy fundamental de lo que sería el pintar pesos. Bueno, y la animación por medio de huesos consiste en animar a un personaje construyendo su esqueleto. Y este esqueleto tuviera varios huesos
que estuvieran ordenados de manera jerárquica. Bueno, cada uno de estos huesitos estuvieran, como ya dije, unidos a un esqueleto, así que al moverlos simularían el movimiento real o como lo haría un animal, una persona, en la vida real, al estar conectados. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que es el skinning, que el skinning se le conoce como el proceso que se utiliza para unir la malla 3D real a la configuración de unión que se ha creado. Pero, o sea, esto sería unir nuestro malla 3D a lo que sería nuestro objeto o personaje creado. Bueno, les voy a contar un poco de la importancia del skinning. Bueno, el skinning, como dije, 3D, luego de que por alguna manera la piel se pueda crear un esqueleto que nos permita mover nuestro personaje, ya que la única manera de que se pueda poner un esqueleto a nuestro personaje es que nuestro personaje tenga piel. Y así de esta manera podemos modificar las articulaciones de nuestro personaje y poner influencias en los vértices de nuestro modelo a consecuencia. El inconveniente es que, por lo general, una plataforma constará de cientos de uniones individuales, o sea, cada uno de los vértices de nuestro esqueleto serían cientos. Y la mayoría de esas uniones necesitarán influencia en determinar partes de nuestra malla. Por ejemplo, digamos, veamos a esta muchacha, digamos que tuviera el brazo completamente con el esqueleto, así que quisiéramos mover simplemente la mano, pero la mano está unida a todo el brazo. Así que, digamos, si moviéramos la mano, lo que pudiera pasar es que el brazo se moviera también y pudiera crear una especie de deformación en nuestro modelo. Así que lo mejor sería enfocarnos en una sola parte de lo que sería nuestro personaje. ¿Cómo sería la mano? Bueno, en el caso de que nosotros, que somos personas que usamos Maya para animar, una de las herramientas muy importantes sería el Smooth Paint. Que el Smooth Paint lo que hace es que con un clic uniríamos todo lo que serían todos los huesos de nuestro personaje. Y esa herramienta es muy buena, la verdad, sí funciona mucho. Y lo que hace es que, como ya dije, une todos los huesos, pero sí hay un inconveniente. Y es que esa herramienta, digamos, selecciona los vértices que tenga más cerca y pone las influencias según la distancia de estos vértices, por lo que comúnmente sale muy mal. Así que no es así de fácil, sino que más bien hay que seleccionar cada vértice y manualmente indicar, digamos, lo que sería la influencia que tuviera este, y ahí es donde entraría lo que sería pintar piezas de piel. Y como dije, esto solamente es un pequeño pedacito de lo que sería nuestro, digamos, lo que sería pintar pesos, ya que este solamente es un pequeño proceso que más adelante es lo que ayudará a lo que sería mover nuestras articulaciones o las partes de nuestro personaje. Bueno, ahora voy a hablar de algunos consejos a la hora de pintar pesos. Número 1 sería el mover las articulaciones para darle influencia. Después, otro consejo sería lo que es reflejar pesos. Y por último, lo que sería asegurar de que sus vértices estén fusionados, que los vértices de nuestros personajes estén fusionados. Bueno, para empezar voy a hablar de lo que sería el mover las articulaciones para darle influencia. Entonces, bueno, ya con nuestro modelo y nuestros huesos y todo, lo que sería es pintar los vértices y luego de eso podríamos optar por aplicar un enlace predeterminado y comenzar a mover cada articulación, para que de esta manera podamos ver que todo se esté haciendo bien y que no se deforme la malla y se haga como nosotros queremos. Muchas veces cuando lo hacemos y lo hacemos mal, lo que pasa es que ocurren huecos en la malla. Más adelante les voy a dar un ejemplo. Bueno, ese sería más o menos un ejemplo. Así que nosotros, como estamos empezando, lo que sería lo mejor es iniciar con una animación sencilla, como por ejemplo este, que sería un cilindro, y le pusiéramos la cantidad de vértices que quisiéramos en el esqueleto.
Entonces, esta primera imagen sería una imagen del objeto sin todavía animar, y después lo que queríamos es animarlo. Repetiríamos este proceso una y otra vez para más o menos estudiarlo y ver qué es lo que está sucediendo. Muchas veces lo que pasa es que a la hora de moverlo se crean huecos en la malla, se deforma, y eso es normal. Así que por medio de ese proceso, que es más como por precaución que lo pudiéramos hacer, podemos ver qué partes están fallando en nuestro modelo 3D para enfocarnos en arreglar esas partes y las demás dejarlos como un poquito de último. Bueno, otra de los consejos que se dan es lo que sería reflejar pesos, que esto, digamos, nos ahorra bastante tiempo en lo que sería hacer nuestro personaje, en lo que sería pintar pesos, que este sería que con un clic copiaríamos los pesos que hemos puesto en un objeto o una parte de nuestro personaje y los reflejaría o copiaría en otra parte que nosotros quisiéramos. Digamos, voy a dar un ejemplo. Tenemos esta imagen de un conejito y supongamos que quisiéramos, digamos, ya tenemos hecha los pesos del brazo derecho, digamos que ya lo tenemos. Y lo que quisiéramos es pasar esos pesos al lado izquierdo. Debes de tener que hacer todo manualmente y volver a poner los pesos. Simplemente reflejamos lo que sería lo del brazo izquierdo y lo pusiéramos en el brazo derecho, y así nos ahorraríamos bastante tiempo. Otro consejo, que este sí es muy importante y es muy sencillo, nada más es de fijarnos de que esté bien hecho, es lo que sería que los vértices estuvieran fusionados. Ya que con el skinning y todo ya hecho, tenemos que revisar, como ya dije, lo que serían los vértices fusionados, porque a la hora de mover, como todo está linkeado, como todo está unido, pudieran ocurrir deformaciones en nuestro modelo y pudiera hacer que el trabajo no se viera bien. Entonces, para asegurarnos de esto, busquemos los vértices de nuestro objeto o personaje y los empezamos a fusionar entre sí, digamos, las partes que están separadas, para así a la hora de formarlo no pase nada, ya que una vez que ya tenemos, digamos, vamos a empezar a pintar pesos, no nos vamos a dar mucha cuenta, porque realmente cuesta mucho verlo, identificarlo. Entonces, a la hora después de ya tenerlo hecho, se van a ver los huecos y vamos a tener que iniciar desde el principio. Así que se recomienda que antes de pintar los pesos, unamos todos nuestros vértices. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de una parte muy importante, que sería la jerarquización de huesos de nuestro personaje, ya que de esta manera vamos a poder saber cómo estuviera ordenado cada uno de nuestros herramientas o huesos a la hora de mover nuestro personaje. Bueno, número 1 sería alfabéticamente, que bueno, eso sería de A a la Z, así A, B, C, y después sería por jerarquía, que esta lo que hace es que ordena los nombres por jerarquía padre e hijo y los muestra como ramas que pueden expandirse o contraerse. Y por último sería la forma de jerarquización plana o plano, que lo que haría lo mismo que por jerarquía, nada más que lo mostraría en una lista plana, no se mostrarían como en ramificaciones. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que serían la lista de influencias y otras herramientas que también son muy importantes a la hora de realizar lo que sería el pintar pesos. Bueno, aquí no se encuentran en esas imágenes, pero voy a hablarles de algunos que son muy importantes, así que voy a empezar. Lo que sería el restablecer predeterminados, que eso lo que haría es restablecer la lista de influencias al tamaño predeterminado. Luego, lo que sería expandir la lista de influencias, que eso nos haría ver mayormente, o sea, ver una lista más grande de todas las influencias que hemos hecho. Después, otro sería la lista de influencias de encogimiento, que lo que harían es reducir la lista para ver las cosas más importantes de nuestro modelo. Bueno, como ya dije, en la lista de influencias, aquí se encuentran varias herramientas que vamos a ocupar, así que ahora sí voy a contar de algunas de las herramientas o botones que probablemente veamos en esta lista de influencias, que nos va a ser de mucha ayuda. Bueno, número 1, infiltrar, que lo que sería es ingresar el texto para filtrar influencias que se muestren en la lista. Este se viera más o menos como cuando llenamos el archivo o vamos a guardar un archivo y se ve como una celda vacía. Ahí lo que haríamos es poner el nombre de nuestro, digamos, modelo o las partes o nuestras influencias, para así saber
que nos enfocamos en esa determinada parte. Otro sería aquí que pudiéramos ver el icono de pin, que es este que tiene como una página blanca y una tachuela verde, que esto lo que hace es que fija la lista de influencias para mostrar solo las influencias que hemos seleccionado. Luego lo que sería el icono de bloqueo y desbloqueo de influencias, que es este que se ven los dos candados, que como dice su nombre, lo que hace es permitir bloquear y desbloquear cada influencia para que no reciba peso mientras lo estamos pintando. Luego lo que sería copiar pesos, que esto lo que haría es que copiaría los pesos en los vértices que hemos seleccionado. Así que si ya tenemos un vértice y queremos copiar el peso, esto lo que va a hacer es copiarlo. Luego lo que sería pegar pesos, que lo que haría es que seleccionamos un vértice, que es este que se ve así como con unas notitas. Digamos, lo que haríamos es seleccionar un vértice y ahí pegaríamos los pesos que ya hemos copiado. Y también estuviera este último, que es como un mazo, un martillo, que sería el martillo de pesos, que lo que hace es que de alguna manera lo que hace es seleccionar los pesos que causan deformaciones que no deseamos en la malla. Y eso lo que hace es que de alguna manera suaviza un poco más estas deformaciones para que sean menos vistas. Bueno, están estos otros, que sería el que es mover pesos, que si hacemos clic aquí, lo que podemos hacer es mover los pesos de los vértices que ya hemos seleccionado. Y lo podemos mover hacia otras influencias. Después lo que sería es mostrar influencias, que lo que hace es seleccionar todas las influencias que afectan a los vértices que hemos seleccionado. Y eso puede ayudar bastante porque nos soluciona problemas en áreas de la malla donde se encuentren deformaciones inesperadas. Después, este último que sería como una flecha de arriba hacia abajo, que es invertir selección, que lo que haría aquí es que al hacer clic, invertiría rápidamente las influencias seleccionadas en la lista. Esto es muy útil con los botones de mantener y desmantener en la lista de influencias. Y este último que sería el revelar seleccionados, que al hacer el clic aquí, lo que hace es que se desplaza automáticamente por la lista de influencias para mostrar la influencia que hemos seleccionado. Así que, digamos, si tuviéramos una lista de influencias muy grande, digamos, hacemos un trabajo muy complejo, eso lo que haría es, digamos, ubicarnos mejor para saber cuál es la influencia que hemos seleccionado. Bueno, ahora voy a hablar de los tipos de peso que usamos a la hora de pintar pieles. Entonces están los pesos de piel, que esta sería la opción default, que al seleccionar esta opción lo que hace es pintar pesos de piel básicos para las influencias seleccionados. Como ya dije, ese es el predeterminado o default. Otro sería el que es pesos de mezcla de Q, que al seleccionar esta opción lo que hace es pintar valores de ponderaciones para controlar la combinación entre el revestimiento de cuartiones dual y lineal clásico por vértices. Ok, luego aquí entraría lo que sería la configuración de degradado, que en eso nos dan dos opciones que pudiéramos usar. Una de esas es la rampa de color, que lo que hace es que al estar activado muestra, digamos, los valores de peso que tenemos por medio de distintos colores. Por ejemplo, podemos ver esta imagen que se ve como un muñequito que tiene como aquí rojo y anaranjado. Eso sería más o menos como los colores que nos daría para determinar los pesos. Así que según cada color va a ser un determinado peso y vamos a poder saber cuál es el peso que tiene en tal lado nuestro personaje, el brazo o en otro lado. Luego estaría lo que sería el color de peso, que lo que haría es salir de esta rampa, que por medio del color explica, digamos, el área que nos permite editar la rampa de color. Entonces, eso lo que hace es que, digamos, que por medio de estos barritos de colores podemos ver dónde tiene tal cantidad de peso y desde aquí podemos editar por medio de los colores que van convirtiéndose en valores el peso que deseamos. Bueno, por último, los skin widths se usan para muchas cosas, digamos, entre lo fundamental lo que sería es articulaciones de nuestros personajes, o sea, brazos, piernas, y también se puede utilizar en lo que sería la cabeza o rostro de nuestros personajes para poder crear expresiones, ya que a la hora de utilizar estos podemos deformar la cabeza o la mandíbula y así crear una expresión de alegría o tristeza.
Bueno, también quisiera contar algunos botones que no mencioné antes, como lo que sería el modo que nos permite alternar entre los modos de pintura, la propina, que ese se hace por medio de control R y más, y ese puede alternarse rápidamente entre modos, la pintura, que al activarse establece pesos pintando valores en vértices, el seleccionar pintura, que es al activarlo podemos pintar y seleccionar vértices. Otros botones que no mencioné, pero voy a mencionar rápidamente, es lo que sería agregar, que este agregaría los vértices, agregaría vértices para seleccionar, luego eliminar, que este eliminaría vértices que quisiéramos seleccionar, después palanca, que este lo que haría es que cuando se activa la pintura alterna de selección de vértices, a medida que pinta los vértices, selecciona y se eliminan de su selección y se agregan los vértices que no están seleccionados. Después sería el seleccionar geometría, que al hacer clic seleccionaría toda la malla de nuestro modelo. Luego sería la operación pintura, que en eso se puede utilizar en lo que sería reemplazar, que en este reemplazar lo que haría es que el trazo de pincel reemplaza el peso de la piel con el peso establecido para el pincel. El agregar, que el agregar es el trazo de pincel, aumenta la influencia de las articulaciones cercanas. Escala, que este haría el tamaño del tazo de nuestro pincel, que tan grande o pequeño lo queremos para nuestras influencias. Luego lo que sería liso, que el liso es el trazo de pincel y lo que hace es que suaviza las influencias de las articulaciones. Y otras cosas más sería lo que, en cuanto a pesos, sería cómo podemos normalizar los pesos, que entre estos se encuentran las opciones de apagado, interactivo y correo. Ahora sí, por último, les voy a enseñar un pequeño video de lo que sería, cómo se viera más o menos lo del movimiento de pieles, por ejemplo, con ese personaje que estuviera usando una vestimenta como una gabardina. Así que voy a ponerlo adelante. Entonces, ahí se ve que no se deforma, no ocurre nada malo. Y de este lado lo que podemos ver es como la lista de influencias, que serían bastantes. Y entonces, como podemos ver, aquí es, digamos, lo que sería mover pieles correctamente. Muchas gracias por su atención y hasta ahí está. No sé si tienen preguntas o algo, compañeros. Muy bien, Jimmy, están muy bien las exposiciones, muy bien complementado, explicado y presentado. Hace un rato estaba hablando y no estaba el micrófono. Y hace un rato parpadeó la luz, por eso fue que peleé los ojos así. Jimmy, Sí, es que no se escuchaba. Sí, ¿te acordás que también había que explicar uno o dos principios de animación? ¿Los tenés por ahí? Qué raro, de mi parte yo no me acuerdo que tenía que hacer eso, perdón, profe. Sí, había que hacerlo, voy a compartir acá, ¿verdad? Y de hecho, déjame ver, para que veas, aquí está, ¿ves? Aquí está en el mismo chat. ¿Ves? Aquí tenemos Jimmy, que es pintar huesos, animación directa y pose a pose. Hagamos un trato, Jimmy, Sí, hacete eso en esta semana y lo complementas de hoy en 8, ¿ok? Ok, sí, No hay problema. disculpe, es que nada más vi lo de pintar pesos. No hay problema. Ok, bueno. Sí, más bien, vi que era muy poca información, entonces estaba preocupado, pero bueno. Ok. Vamos ahora entonces con... Ok, entonces ya tenemos Jimmy. Vamos con Lea. ¿Quién sabe si nos va a dar tiempo hoy de todo? Vamos a ver. De todas formas, por dicha, todo lo tengo respaldado y ahí vamos negociando las entregas. Lea, ¿qué es un sistema de huesos IKFK acompañado de timing y exageración? Okay. Vamos a ver. Solo dame un momento. Un momentito nada más, porque quiero ver algo acá. Qué miedo. ¿Qué? Se fue la luz, pero fue un parpadeo. Es que yo soy temeroso, Por eso es que les digo plan B, plan C.
La lluvia se fue, la luz ojalá que no parpadee y adelante. Vamos con Lía. Profe, ¿me escucha bien? Te escucho y veo la presentación. Voy a dejar el micrófono abierto. Cualquier cosa si me desconecto es porque está cayendo un poco de rayería, entonces Ojalá que no. me vaya el internet o la luz. Ojalá que no. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar a ustedes sobre lo que son los sistemas de huesos IK y FK. Y también vamos a hablar un poco sobre el principio de exageración y el timing. Pero eso será al final. Bueno, vamos a cambiar. Listo. Las animaciones que puse, ¿sí se ven? Sí. Okay. Bueno, empecemos un poco por explicar qué es el rigging. El rigging es un proceso súper importante dentro de la virtualidad 3D, ¿verdad? En este se crea una estructura de huesos y controles digitales para nuestros modelos, geometrías que vayamos a usar para la animación, ¿verdad? Se le llaman rigs a cada creación dirigida a un movimiento en particular, ya sea de músculos, de piel o incluso para las extremidades, ¿verdad? Gracias a los rigs es que los animadores pueden darles vida a los modelos en 3D, ¿verdad? Entonces son súper esenciales y es un paso súper importante. Pasemos aquí. También existe otro concepto importante que va a ser esencial para yo poder explicarlo del IK y FK, que son los joints. Los joints son por así decirlo, los puntos de articulación de nuestra rig, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos manipular un brazo, tenemos que hacer un joint para el hombro, un joint para el codo, un joint para la muñeca, e incluso podemos hacerle joints a los dedos para que sea más dinámico, ¿verdad? Entonces, digamos, son la base para esta explicación del IK y FK. También tenemos una pequeña explicación sobre el skinning, que el compañero Jimmy nos habló un poquito, que es cuando unimos ya el rigging a la malla. Es cuando ya se hace el proceso de unión, es de hecho un paso importante dentro del rigging. Y bueno, la diferencia, o sea, mucha gente se confunde skinning y rigging, pero el rigging es más que todo la creación de los controles y el skinning es cuando se pega todo. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos hablar un poco sobre el FK. Y bueno, ¿qué es el FK? También llamado el Forward Kinematics o cinemática directa. Es una forma de controlar nuestros rigs. Consiste en controlar y rotar cada joint, o sea, cada huesito, cada articulación, de forma individual, ¿verdad? Si queremos que nuestro personaje levante un brazo, tenemos que agarrar su hombro, luego bajarlo o subirlo, como por ejemplo aquí en las imágenes, vea que el brazo está en una posición, luego toman el codo, lo levantan y luego mueven la mano en el tercero. Entonces es toda una forma muy, por así decirlo, manual. Nos sirve mucho, bueno, desde mi punto de vista, que estuve leyendo y viendo videos y demás, desde mi punto de vista, el Forward Kinematics nos sirve para mallas más pequeñas y más fáciles con rigs más sencillos, porque como es un movimiento individual de cada punto de articulación, entonces requiere como más cuidado, más tiempito, y nos sirve para hacer posiciones muy variadas, siento yo, a comparación del IK, que ya lo voy a explicar. Bien, aquí está el IK. El IK, también llamado Inverse Kinematics o cinemática inversa en español, es un sistema que nos permite generar un movimiento encadenado en el sistema de huesos. ¿Qué se refiere a esto? Digamos, si yo tomo, por ejemplo, aquí la manita de este personaje, si yo tomo y lo quiero bajar, se va a mover todo el brazo. O sea, todos los joints conectados al joint que vamos a mover van a seguir un movimiento desencadenado. Entonces, es súper útil porque es algo muy automático. O sea, digamos, si queremos hacer movimientos muy básicos, nos sirve un montón, porque no tenemos que tardar mucho tiempo, ¿verdad?, en crearlo. También es como decir una marioneta. O sea, muchas veces los brazos se quedan fijos. Si queremos mover, por ejemplo, el torso, los brazos se pueden quedar fijos, que para eso tengo un ejemplo en videíto, bueno, en un GIF. Entonces, sí, yo, como lo mencioné, siento que el IK puede funcionar para cuando usamos, bueno, funciona muy bien para cuando usamos rigs muy difíciles, como por ejemplo un dragón. Si imaginamos el modelo y rig de un dragón y queremos que mueva la cola, utilizar el FK va a ser muy difícil, porque tendríamos que mover cada articulación de su cola. Entonces, mejor utilizar el IK, que nos permite hacer un movimiento automático. Entonces, siento yo que es una gran ayuda y eso es algo que me parece súper interesante porque a pesar de que sean muy diferentes y demás, yo siento que ambos
son súper importantes, o sea, son súper útiles. Bueno, ya aquí dentro del ICA vamos a encontrar lo que es el ICA Handle. El ICA Handle lo podemos encontrar en Maya. Dentro de Rigging, vamos a la ventanita Skeleton y ponemos Create IK Handle. Y ahí nos aparece. ¿Y qué es un IK Handle? Bueno, es como una especie de cable que atraviesa toda la cadena de joints y le permite como colocarla en una sola acción. Entonces, a medida que posa y se anima la cadena de articulaciones, el IK Handle descubre automáticamente cómo rotar todos los joints de la cadena utilizando los IK solvers que existen, el single y el rotate plane. O sea, son diferentes maneras de utilizar el IK Handle, ¿verdad? Está el single, que para tener una explicación más específica, el efecto de este es que intenta alcanzar la posición y la orientación del IK Handle, ¿verdad? Mientras que el rotate plane solo intenta alcanzar la posición del mango IK. Es un poco complejo, pero ya puesto en práctica, creo que uno ya lo va comprendiendo mejor, pero esto ya es como para agarrarlo en teoría. Aquí tenemos unos ejemplos de cada uno. Digamos, vean por ejemplo lo que les estaba diciendo. Cuando agarramos el IK y lo movemos, activado en las articulaciones el IK, si movemos el torso, se quedan fijos las extremidades, ¿verdad? No se mueven como sería en el FK, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo, que es el movimiento de un brazo en IK y en FK, en forward y inverse. Entonces ambos son súper útiles, súper... Bueno, para mí el inverse es como el más interesante por todo esto del IK Handle y demás, pero ambas me parecen súper buena opción, ¿verdad? Entonces esto sería como la comparación entre ambas. Hablando ya en principios, bueno, ya eso sería la parte de los sistemas de huesos. Hablando ya en principios de animación, bueno, me tocó hablar sobre el timing, que, bueno, el timing es, por así decirlo, el sentido del tiempo que va a tener nuestra animación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, cuando queremos animar, queremos que un personaje demuestre un sentimiento o una acción de una forma. Por ejemplo, si está cansado, no queremos que se mueva rápido, ¿verdad? Queremos como dar el sentido de que el personaje va lento, de que el personaje va cansado. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, se dice que entre más fotogramas tenga una animación, más lenta se va a ver, ¿verdad? Entonces, como está en el ejemplo, vean el globito de aquí, el globito o el avioncito globo que se mueve muy lento en comparación al avión, que el avión va súper rápido y tiene menos fotogramas, tiene menos dibujos, menos intermedios, por así decirlo. Entonces, el avioncito de arriba va lento y el de abajo va súper rápido. Entonces, digamos, podemos decir que, o sea, con esto vamos a simular, por así decirlo, la física y demás, porque si el de arriba es más grande, obviamente, por el tipo de avión que es más grande y tras de eso tiene aire por dentro, va a ir más lento, va a ir más, o sea, más calmado. En cambio el otro, que es como un avión ya más rápido, entonces con el timing de hacer menos fotogramas, vamos a hacer que va soplado, ¿verdad? Igual con las bolitas de aquí. La de arriba, que tiene más fotogramas, va más lento, y la del medio va un toquecito rápido en el medio, pero vemos que al final, donde tiene más fotogramas, va más rápido, digo más lento, perdón. Y aquí, en la última, vemos que no tiene casi nada de fotogramas y va súper soplada. Entonces, el timing nos funciona para dar un sentimiento por medio del uso de fotogramas y tiempo, ¿verdad? Entonces, es súper interesante. O sea, es la relación entre la cantidad de dibujos de una acción y el tiempo que dicha acción va a tomar. Luego tenemos la exageración, que, bueno, en la animación a veces es bueno exagerar para dejar en claro los sentimientos de los personajes o la ímpetu que tuvieron sus acciones, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos unos ejemplos de, por ejemplo, Inside Out, este personaje que hasta echa fuego de su cabeza. Eso es una exageración, porque eso no sucede. Pero con eso demostramos que el personaje está enojado. A pesar de que tiene el ceño fruncido y demás, esa exageración del fuego nos ayuda como a representar que está molesto, ¿verdad? Que está colapsando. Luego tenemos al personaje en medio que por todo el sudor que tiene en la cara, por las acciones que tiene, se nota que está nervioso, que está como intentando explicar algo a alguien, o sea, está como entre la espada y la pared, por ejemplo.
Y luego el último, podemos ver que el personaje al saltar como que toma mucho impulso y cae muy, como que se encoge mucho cuando cae y demás. Entonces, eso es un truco que tiene la exageración en la animación. Nos queda más claro a nosotros qué es lo que está intentando representar el personaje o qué es lo que está pasando. No es como en el cine que las cosas van más lento y no se exagera tanto. La animación tiene esa magia. O sea, podemos representar bien los sentimientos con estas deformaciones en los objetos, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si nos da chancecito para ver un video que represente más esto Sí, o... Sí, sí, bueno. sí, tenemos 5 minutos y vamos a negociar. Y tengo un Ok. plan de contingencia, vamos a ver. Ok, Tenemos 5 minutos y yo sigo ok. grabando. Está bien. Me avisan, por favor, si se escucha. Ok. Sí, adelante. Ok. Bueno, estamos viendo. Ok, este video es sobre el IK y FK, mucho mejor explicado. Entonces, aquí está. Me avisan, por favor, si se escucha, si no. No, no se escucha en este momento. Pero tengo un trato. Lía, vamos a hacer algo. Vea. Ok. Podrías pasar este enlace por el chat del grupo y lo dejamos como una asignación para que lo veamos todos. Yo lo conozco, es muy bueno. Yo admiro a este señor. Él creo que él es de Ecuador, ¿verdad? O por allá abajo del sur. Tiene su empresa de las pioneras de animación 3D en línea, igual que Open English con inglés. Entonces, podríamos hacer esto. Compartite ese enlace por el chat de grupo y también puede ser acá por Teams para que lo veamos durante estos días y complementemos la exposición tan bonita que hiciste. Y vamos a hablar de algo, vamos a reagendar. Ok, puedes dejar de Ok. compartir. Bueno, muchas Que si gracias. puedes, claro, con gusto. Felicidades a vos y a todos porque lo han hecho bastante bien. Creo que la hablada que me pegué la semana pasada hizo mella. Porque, bueno, ustedes vieron la exposición, entonces ya saben más o menos por dónde va. Fue un grupo con diferentes necesidades. Si tienen sus 5 sentidos abiertos, notarán que hubieron personas con necesidades especiales, hicieron lo que pudieron, bueno. Pero en fin, se lucieron hoy. Vean, por suerte, entonces, Milena, vamos a ver, y Andrés, vamos a ver aquí. Andrés y Milena quedan para la próxima semana. Íbamos por orden, por orden. Entonces, no me culpen, a mí fue el tiempo. No pensé que nos fuera a tomar toda la clase, pero por dicha, sí aprendimos bastante y por dicha, para ustedes tengo bastante material ya respaldado. Entonces, a Jimmy le queda presentar de hoy en 8 y puede adjuntarlo a la presentación y volverla a subir. Lo de animación directa y pose a pose. Andrés nos iría con constraint, dibujo sólido y atractivo. Y a Milena los emparentamientos, para qué sirven y acelerar y desacelerar. Pero me siguen viendo y escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Ok, vean. Puedo darles, vamos a dejar también la tarea porque no nos podemos atrasar. Sin embargo, están preparados para hacerla. Bueno, si alguien se tiene que ir, puede irse, ve la grabación, pero tengo 2 ofertas ahorita. Voy a compartir pantalla. Ok. Vamos a ver. Bueno, recuerden que en contenido del curso yo dejé prácticamente un tutorial, ¿ok? Para cada una de las técnicas. Bueno, aquí está el de los deformadores en Blackboard. Y en el Graph Editor, que a uno lo tiene que usar en la primera tarea, prácticamente es animación básica, es un calentamiento. Pero aquí también les fui dejando un tutorial de cada uno de los temas que hemos estado viendo. Inclusive ahí ya pueden irse adelantando y está, bueno, cómo hacer el batch render, los joints, los human IQ, los skin paints o paint skin. Por aquí hay modelos para practicar. Ok, aquí está. Y recuerden que, en acá estaba curioseando también. Si logro averiguar cómo descargar un motor de render, también se los paso.
Mi canal es medio confidencial, entonces si yo le pongo profe, también pueden entrar por Blackboard. Pablo más 53, ven que ni lo reconoce por dicha. Ok, entonces acá vamos a encontrar la lista de reproducción, que creo que ya le han estado viendo la primera porque es la última que armé. La primera porque es la última que armé. La primera de aparecer porque es la última que armé. Y acá en animación con deformadores, recomiendo hacer Granal Time Slider, que ahí expliqué cómo hacer toda la dinámica. Derecho. Ya creo que lo han visto la mayoría, ¿verdad? Lo mismo, algo más de creatividad, ¿verdad? Ok, ahí está. Esa es la tarea 1, la animación de formas. La mayoría pudo ver este videíto y se lo vuelvo a compartir otra vez por el chat. De momento, por acá. Y lo vuelvo a compartir por Teams. Ahí explico todo lo necesario para hacer la primera tarea, entre ese y la animación básica, que era mover las formas, girarlas, escalarlas. ¿Alguna duda con esa técnica? Espérense porque estoy buscando el Teams. Ok. Y pueden comentar. Está en el canal y la estoy compartiendo por Teams, medio oficial, y por WhatsApp, medio extraoficial. Pueden hacer la animación que gusten y salvarla como Play Blast o video. Dejemos la secuencia de imágenes para después. Es el primer video, la primera animación, el primer ensayo que quiero que hagan en esta semana y presenten en Blackboard. 5 minutos más, ojalá se puedan quedar. Entonces, pueden poner la manita o decir que sí por micrófono o por chat, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Jimmy, dime. No, profe, era por lo de levantar la mano, perdón. Ok, aquí les dejo 2 ejemplos de 2 tareas muy bonitas del cuatri pasado, para que tengan una referencia. Entonces vamos a segundo cuatri 2021, sería tarea 1, y vamos con Rosa, bellísima la tarea de Rosa. Copio, pego. Vamos con María Belén, también fue otra buena estudiante, aunque, como le dije, me hubiera gustado un movimientito de cámara y creo que en esta ocasión, sí, Matías hizo algo interesante. Vamos a pasarlo también, 10 megas. Voy a pasar estos 3 ejemplos que no los tenía el cuatri pasado, porque le di un giro al curso este año, precisamente por el modo virtual. Entonces vamos a pasar estos ejemplos que el cuatri pasado no los teníamos. Ya casi nos vamos, unos minutitos. El tiempo es así. Y vamos a pasarlos. Ahí los tiene. ¿Ok? Para que los vean. Entonces, bueno, y en Blackboard, ok, la tarea la entregan, de un momentito. Acá, tareas y proyectos. Aquí está, tarea 1, animación de objetos. Entonces, de una vez, vamos a poner la fecha. Es que no nos podemos atrasar, muchachos, créanme. Fecha de entrega sería acá. Caramba, Control Z, ya está. Momentito. Sábado. Vamos a ver aquí. Sábado 23 de octubre. Sábado 23 de octubre, antes de las 12 mediodía. 12 mediodía, punto. Aquí está la fecha de entrega. Y vamos a cambiarla nada más de color azulito. No, moradito. Ahí se me sale lo diseñador. Listo, para que no quede en rojo tan. Guardar.
Y de una vez aquí en ajustes. A veces me gusta hacer esto frente a ustedes porque tal vez no saben el trabajo que lleva hacer todo esto de una forma apropiada, ¿verdad? Piensas, como dice el refrán, soplar y hacer botella. Ni, 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 ni. 23 del 10, 12, actividad ilimitada, último, puntos 10 y rúbrica, cuartos. Y eso que por suerte copié y pegué el programa del cuatri pasado. Ahí está. Aquí se entrega. Y ya está abierto, habilitado y fechado. ¿Ok? Qué pena. Dime, Lía. Algo que quieras comentar. No, profe, es que nada más era para decir que ya me tengo que retirar Ok. porque tengo la otra clase ya justo No hay ahorita. problema. Se entiende bien. Muchas Muchas gracias por gracias todo. más bien por quedarse. Y ya es todo esto. Que me les vaya muy bien. Me despido. Muchas gracias, profe. Bye, bye. Hasta Chao. luego. Suerte en todo. Luego, profe. Bye, bye. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Chao. Ok. Chao.